días. La paz del Señor esté con ustedes y la sabiduría del entendimiento y la nobleza de escuchar. Padre, toda la gloria es para ti, Señor. Yo pido en este momento que el poder y la presencia de tu Santo Espíritu nos arrope, toque los corazones. Entras tú aquí a dominar cada pensamiento, cada corazón, cada sentimiento, Señor. Y pido que seas tú con el poder omnipotente que tienes, que seas derribando toda altivez y todo argumento que se oponga a tu conocimiento, Señor. Este tiempo lo entregamos en tus manos, Señor. Sea tu Santo Espíritu pronunciándose y la palabra tuya fluyendo como un río, para la gloria y la honra tuya, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la prédica del día de hoy, que tiene como título Entre lo lícito y la zanahoria. Entre lo lícito y la zanahoria. Ser hijo de Dios es tener un pensamiento, tener un comportamiento, tener una conducta y un testimonio. Y este se tiene que dar en todo lugar, en todo momento, para poder tener una identidad. Y eso nos lleva a que nosotros marquemos esa diferencia con respecto al mundo. Pero cada vez hay más complejidad en el mundo, cada vez hay cosas más sutiles, y la iglesia tiene que tener pensamiento claro y lúcido para saber tomar decisiones cada día con respecto a lo que el mundo está presentando y a cuáles las trampas del demonio están poniendo en el caminar. Por eso hay que mirar qué es lo lícito y qué no lo es. Y este título pues tiene que ver con la realidad que se enfrenta hoy. Y quiero, por la guía del Señor, basarme en dos pasajes de la Sagrada Escritura, tanto el capítulo 6 como el capítulo 10 de Primera de Corintios. Si ustedes tienen a bien abrir su Sagrada Escritura en Primera Corintios 6, 12, y después vamos a Primera de Corintios 10, 23, y ahí pueden ir tomando nota, pueden ir subrayando, pueden hacer de esta palabra algo propio, algo que les tome a ustedes para su vida. Dice así la Sagrada Escritura en 1 Corintios capítulo 6, en la versión de las Américas. Dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y en 1 Corintios 10:23, de una manera concordante, en una contextualización similar, pero obviamente con un mensaje claro, dice: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Esto es lo que nos plantea, es lo que tú te preguntas todos los días. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y con base en qué lo hago? Nosotros somos un cúmulo de decisiones. Nuestro comportamiento, nuestro entorno y donde estamos somos un cúmulo de decisiones. Decisiones que a veces parecen trascendentes y otras veces no tanto. Que a veces son fáciles de tomar y otras veces más complejas y más difíciles, pero son decisiones. Tú tomaste la decisión hoy de venir acá. Eso trae un efecto y trae una razón de ser y te provoca a ti una situación en tu corazón, en tu pensamiento y en tu comportamiento, bien sea para provecho o no, pero hay decisiones. Y el Hijo de Dios, los hijos de Dios, los que dicen que son cristianos, tienen que tomar decisiones todos los días, y decisiones que se le vuelven complejas. Decisiones que los van a enfrentar a lo que a lo mejor piensan o a lo que ellos quisieran o a lo que aparentemente no tienen ningún problema. Entonces, el apóstol Pablo hace ese planteamiento aquí en Corintios.
En una sociedad que como en ese entonces, estamos hablando de comienzos del final del tiempo, es decir, de los primeros siglos, es tan compleja esa decisión como la es ahora. ¿Cuáles son los motivos y las razones por las cuales la gente camina en el mundo? ¿Y cuáles son los motivos y las razones por las cuales nosotros vamos a caminar o estamos aquí en este mundo? Y obviamente en el mundo siempre hay una zanahoria para seguir, y esa zanahoria hace que tomemos una dirección de acuerdo con el que dirige la zanahoria. El que pone la zanahoria en el mundo pone la ruta, ¿cierto? Y nosotros, ¿cómo nos comportamos? Pero si hacemos un repaso en qué contexto está lo que Pablo plantea entre lo lícito, lo provechoso, lo que edifica y nuestra vida, nos damos cuenta que a pesar de que son conceptos y preceptos fundamentales, hay contextos distintos. En el capítulo 6, ahí se está planteando algo que es un conflicto entre miembros de la iglesia. Es decir, dentro de la iglesia hay conflictos. Y los hay permanentemente porque todavía seguimos siendo carne y hueso. Y por lo tanto nuestras diferencias afloran y nos van a poner en contradicción con otros miembros de la iglesia. Pero Pablo llama la atención en ese capítulo diciéndolo, pero ¿cómo así que ustedes tienen diferencias y entre ustedes mismos no las pueden resolver? Eso es lo que habla. Pero porque para resolver una diferencia hay que poner la verdad sobre el tapete, de poner el orgullo, despojarme de mi argumento, dejar esa prepotencia, esa soberbia y humillarme ante el Señor para poder dirimir un conflicto entre hermanos. Porque en el mundo los conflictos crecen en la medida en que crece el orgullo y crecen las cosas autoritarias y las dignidades. Es que a mí no me pueden hacer esto, es que yo soy así, es que usted se metió, usted no sabe quién soy yo. Y entonces el conflicto va creciendo. Pero Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes que van a juzgar ángeles tienen conflictos y asumen la misma posición que el mundo y no tienen la capacidad o no quieren aceptar que entre ustedes mismos tienen que resolver los problemas? ¿Cómo es que acuden a tribunales humanos? ¿Cómo es que acuden a tribunales impíos para que ellos les resuelvan los problemas a ustedes? Y resulta que eso está pasando en esa época que se lo planteaba a los corintios y ahora. Ahora la iglesia permanece en divisiones y en segmentos por posiciones que cada uno quiere defender simplemente porque es su argumento, es su yo y es su ego. Y puede ser que tenga una diferencia contra un hermano y una diferencia tonta por mala comunicación, mala interpretación, lo que sea, pero no se acercan, no rompen la barrera que se ha levantado y simple y llanamente cada uno, y es por un bajo nivel de madurez espiritual, cada uno fija su posición y terminan yendo ante un juez impío. Terminan yendo ante un impío a que le resuelva los problemas. Lo más paradójico es que hay conflictos dentro de la iglesia que la gente del mundo los entiende más que la gente de la iglesia, y terminan la gente teniendo más sentido común afuera que dentro de la iglesia. Y Pablo dice, pero eso no es justo, no puede seguir ocurriendo cuando nosotros somos de la fe en Cristo Jesús. Y Pablo asegura ahí en esa carta, en el capítulo 6 de 1 Corintios, dice, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza para la iglesia. Es una vergüenza que la iglesia no aprenda a resolver sus problemas. Es una vergüenza que la iglesia no entienda cuál es su posición en el mundo. Es una vergüenza que la iglesia no tenga la claridad conceptual, doctrinal y de pensamiento para resolverse a sí misma en sus conflictos. Es una vergüenza. Y es una vergüenza que el mundo tenga más claridad en muchos asuntos que la misma iglesia. Y ese planteamiento lo sigue desarrollando Pablo. Y dice que cuando tal cosa no se hace, es una injusticia. Es una injusticia para cada miembro de la iglesia. ¿Y cuáles son los problemas que se estaban presentando ahí? Hay una lista que Pablo hace ahí en el capítulo 6, que está ocurriendo cosas de esas en Corinto. Y entonces dice Pablo, el que hace tal cosa está pecando
y es un injusto. Y el injusto, dice Pablo, no hereda el reino de Dios. A mí es una exhortación dura. Si yo soy injusto y me hago injusto porque no sé resolver los conflictos, las diferencias y las posiciones dentro de la misma iglesia, entonces yo no soy digno del reino de Dios. Es un nivel alto. La iglesia tiene un nivel alto. La iglesia tiene una vara alta. La iglesia no es como la que pretendemos ahora bajarle el nivel para darle gusto a toda la clientela. No, es que la iglesia no tiene clientes. La iglesia no tiene asistentes. La iglesia es un cuerpo. Tiene miembros, están integrados. Y entonces ni la palabra, ni la prédica, ni la vivencia en la iglesia es para darle gusto al uno o al otro, o para taparnos los pecados, o para ofendernos con los pecados. Y entonces eso sí tú lo estás haciendo en la iglesia. Dice ahí Pablo en la carta a los Corintios, dice, eso es injusto. Y entonces dice Pablo a continuación, y recuerden que los injustos no heredan el reino de Dios. Y sigue con la lista. ¿Quiénes más no heredan el reino de Dios? Dice, los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los borrachos, los ladrones, los avaros, los difamadores, los estafadores. Y de eso había en la iglesia de Corinto. No sé si ahora, seguramente también. Ahora también hay avaros, ahora también hay chismosos, ahora también hay adúlteros. Eso está ahí, versículo 9 y 10, ahí está la lista. Y si da esa lista es porque hay ese pecado en la iglesia y porque hay gente. ¿Sí? Hay gente que está en ese pecado. Y le dice, y ustedes eran eso en un tiempo, pero ahora no lo son. ¿Por qué? No son capaces de enfrentar esa realidad cuando se presenta en la iglesia. Porque permiten el adulterio dentro de la iglesia y prefieren difamar el nombre de la persona y no llamarla al arrepentimiento. En la iglesia hay un avaro, ¿y por qué no hablan con él? Porque la gente se queja del avaro, del tacaño, del soberbio, pero nunca hablan con él, nunca dicen nada, no resuelven el problema y dejan que ese pecado pulule en la iglesia y la pudra, la divida, la destruya, y termina siendo una iglesia nominal, termina siendo una iglesia que no es de palabra, una iglesia muerta. Entonces eso no se debe hacer, y Pablo lo exhorta de esa manera. Porque si antes lo eran, vuelven otra vez a caer en lo mismo. Dice que nosotros, como miembros de la iglesia, somos el cuerpo del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. Y si yo soy el templo del Espíritu Santo, ¿cómo es que permito que conmigo conviva el pecado? Tú eres templo del Espíritu Santo, y uno al templo no entra cualquier porquería, si ama realmente al Señor, si realmente es del Señor. Pero si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, incluso tu propio cuerpo debes cuidar. Tú no debes exponer tu cuerpo, porque no solamente es que cuidas tu espíritu, no solamente es que cuidas tus emociones, sino es que cuidas tu cuerpo. ¿Con qué lo alimentas? ¿Con quién lo juntas? Dice que somos cuerpo del Espíritu Santo y que hay de aquel que se junta con una ramera porque terminan siendo uno solo, y que todo pecado está por fuera del cuerpo, pero el adulterio y la fornicación está dentro de mi cuerpo, y que cuando yo presto mi cuerpo para tener cualquier tipo de relación, lo estoy contaminando y estoy pudriendo y estoy llevando amargura a mi corazón y a la gente que me rodea, porque me he juntado con cualquiera. Y es que cuando uno observa los pensamientos de ahora, y observa el comportamiento de la iglesia, aún la gente duda que debe cuidar su vida personal, que debe cuidar su vida sexual, que debe cuidar su vida de salud. Aún hay cristianos que creen que tener relaciones sexuales es solamente un placer, cuando eso implica una responsabilidad de unidad, porque cuando hay relaciones sexuales, carne de mi carne y hueso de mi hueso se empiezan a formar ahí, se vuelve una unidad, y por lo tanto eso ya no se puede separar tan fácilmente. Y por eso el adúltero destruye un hogar, una persona que fornica destruye su vida, porque corre el riesgo. Pregúntele a cualquiera de los que están aquí qué puede ocurrir cuando alguien tiene relaciones sexuales. Pues provocar un embarazo.
Y entonces empezamos a traer de una manera irresponsable hijos al mundo y no sabemos cómo educarlos. Y preferimos escurrir el bulto, decir, yo le doy la plata para que se mantenga, pero yo no me formo un hogar, o yo no cuido a ese hijo, o ese hijo no es mío, o yo no le doy plata. Y vienen los conflictos. ¿Eso qué es? Eso es lo que está en la iglesia de Corinto. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, mire lo que está ocurriendo, y ustedes no le ponen la cara a ese problema. Ustedes no enfrentan ese problema y salen a los tribunales a que les resuelvan esos problemas. A un impío, un pecador, a que le resuelva lo que nosotros deberíamos resolver, lo que nosotros deberíamos actuar en santidad. Los muchachos, a pesar de que son jóvenes y tienen las hormonas alborotadas, ellos también entienden el riesgo de tener un tipo de relación pecaminosa, promiscua. La promiscuidad que trae inmoralidad y enfermedad. Y eso lo saben en el mundo. Eso lo saben en el mundo. Pero en la iglesia, eso no se puede resolver en la iglesia. La iglesia no puede erradicar eso, lo debe erradicar. Eso es lo que Pablo dice. ¿Cómo es que ustedes esperan a que venga el problema para que lo resuelva otro y ustedes no atacan el problema dentro de la iglesia? Eso los hace injustos y por lo tanto no tienen derecho a heredar el reino de los cielos. El capítulo 10, ya Pablo sale de hablar de esa relación con adúltera, fornicaria, y de decirle a la iglesia, se lo dice ahí en un versículo, debe huir de la fornicación. Es muy claro, la carta a Corintios dice, huye de la fornicación, porque nosotros somos un espíritu con el Señor, y si tú fornicas, ¿cómo está tu relación con Dios? Si nosotros somos uno solo con Cristo, si tú eres uno solo con tu esposa, ¿cómo la vas a compartir con otro? Y esa misma relación es con el Señor. La institución matrimonial en la iglesia tiene un nivel tan alto porque es la relación entre Cristo y su iglesia. Porque es el reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. El matrimonio no es simplemente un acto social, es un hecho espiritual. Y ahí está el fundamento del crecimiento de la fe, de la familia y de la sociedad. Y en el capítulo 10, Pablo toma el ejemplo del pueblo de Israel y les dice, ustedes comieron el mismo alimento espiritual, bebieron la misma bebida espiritual, y esa bebida salía de una roca, y la roca es Cristo Jesús. ¿Cómo es que siendo ahora del mismo espíritu, de la misma carne, estando en la misma iglesia, ahora van y traicionan al que han proclamado como Señor y Rey? Eso ocurrió en el desierto. Y entonces Pablo hoy trae a colación esa situación porque la iglesia tiene que purificarse. Y por eso dice, la idolatría lo llevó a la muerte. En el desierto murieron millones por idólatras, por traidores, por infieles al Señor. Porque la gente a veces tiene el concepto que si la justicia no es fulminante, no es justicia. Que si el Señor no calcina a la persona de inmediato, lo destruye o lo desbarata, entonces que no hay justicia. No, la justicia siempre se va a aplicar. En el debido momento se va a aplicar. Y la gente, el pueblo de Israel en el desierto pensó que se podían burlar de Dios y pensó que lo podían traicionar. Y en un solo momento murieron 26,000. Y después llegó un momento en que no entraron sino los jóvenes menores de 20 años. Los demás murieron en el desierto por la infidelidad. Porque, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando Moisés baja, el Señor le dice, vaya porque allá están haciendo un barullo. Antes de que yo los destruya, vaya. Y llega Moisés y los encuentra en plena juerga. Y comer y beber y levantarse a jugar es lo que la iglesia está haciendo hoy con el mundo. Se está divirtiendo con el mundo, está haciendo lo que el mundo hace y está entrando lo mismo. Están levantando el becerro de oro y no se están dando cuenta. O si se están dando cuenta, prefieren seguir adorando el becerro diciendo que es sacrificio a Dios cuando eso es una mentira.
La gente está asistiendo a las iglesias cristianas simplemente como parte de su vida cotidiana y social, pero no como su vida íntegra. Y entonces limpian la conciencia y lavan algunos recuerdos y salen satisfechos para seguir comiendo y bebiendo y divirtiéndose con las cosas del mundo. Igual que el pueblo de Israel. Y dice Pablo, esto quedó para ejemplo de los de hoy. El pueblo traicionó al Señor y cayó muerto. Hoy la iglesia se da el lujo de traicionar la palabra de Dios y sigue campante, y sigue como si nada, y sigue actuando como si Dios fuera uno más de sus actividades. Dios es Dios. En eso no nos debemos equivocar. Si tú estás aquí es porque Dios ha tenido misericordia que estés acá, porque perfectamente te puede haber dejado como un patacón pisado cualquier día. Pero te está dando tiempo para que te arrepientas, te está dando tiempo para que cambies, te está dando tiempo para que vivas decente y correctamente de acuerdo con la palabra de Dios y para que tengas criterio para decidir cómo es que vas a tomar ese camino diario en Cristo Jesús. Pero aquí no se viene a hacer lo que hicieron los judíos, a decir que estoy sacrificando a Dios y por eso hice un becerro de oro. Esa es la realidad de la iglesia. Y Pablo los exhorta. Le dice, eso hizo Israel y cayeron muertos. Ahí en el Éxodo ustedes lo pueden ver. Y ese pueblo le produjo dolor al Señor. En ese mismo capítulo, ahí en el 10, Pablo sigue invitando a no fornicar y a no provocar al Señor Dios y a no murmurar. Insiste en que hay que huir de la idolatría. Uno de los pecados en los cuales cae la iglesia es en la idolatría. Vuelve y levanta ídolos. Por todos lados levanta ídolos de cualquier tipo. Porque ese es el sistema, ese es el mundo. Eso es lo que está pululando hoy. Hoy hay una nueva era de idolatría. Y entonces Pablo le dice, tienen que salir de la idolatría, tienen que dejar de murmurar. Tienen que volver a Cristo porque Él es el único que los puede socorrer en la tentación. Porque Él que da la fortaleza para resistirlo. Dice que cosas tan nimias como la comida no debe ser motivo de discordia. Unos comen una cosa, otros comen otra, pero el Hijo de Dios debe tener la sabiduría de saber cómo actúa delante de los demás para no hacer caer en pecado al otro. Porque a veces nos quedamos en nimiedades, en pequeños detalles, pero no vamos a la profundidad del corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. Y entonces dice que la comida no sea motivo de hacer caer a otro débil en la fe. Entonces ya sabemos cuál es el contexto del capítulo 6 y el capítulo 10 de Corintios, ya lo sabemos. Y ahora sí empecemos a desarrollar los conceptos que están en los versículos señalados de capítulo 6 y capítulo 10 de Corintios. Primero nos habla que todo me es lícito y habla de que todo es lícito. ¿Qué es ser lícito? Lícito es lo que está permitido. Eso es lícito. Y ahí es donde comienza la formación del carácter del cristiano. ¿Ok? Está todo permitido. Muy bien. Y si se le agrega un interrogante a lo lícito, ¿qué podemos decir? ¿Se me permite hacer esto? Una cosa es que todo esté permitido y otra cosa es, ¿se me permite hacer esto? Y lo lícito hay que saberlo tomar dentro de la palabra de Dios para mi vida cristiana. Porque para el mundo, si el mundo dice que todo es lícito, para el mundo todo es lícito. Todo es lícito. Para nosotros también podría ser, pero todo se me permite. Entonces tenemos que tener claro de cómo vamos a actuar en las decisiones que debemos tomar, porque todo cristiano debe tener pensamiento y criterio para actuar, porque lo que le falta a la iglesia en este momento es carácter. Lo que le falta a la iglesia es tener la autoridad de la palabra de Dios. Lo que le falta a la iglesia es tener el coraje de enfrentar su realidad tomando las decisiones conforme a la Escritura y no conforme a lo que cree que es lícito. Porque con lo lícito justificamos cualquier comportamiento. ¿Entendemos? ¿Estamos siendo claros? Dice que habla de otro concepto que es el provecho. Dice que todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. No todo me aprovecha. ¿Qué es el provecho? Provecho es beneficio. O sea, no todo beneficia.
El provecho es ventaja, no todo me produce ventaja a mí. El provecho, ¿qué es? Lo conveniente, no todo me conviene. Al Hijo de Dios no todo le conviene, ni siquiera al mundo no todo le conviene. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión, tienes que tener unos puntos muy claros de que, aparte de lo lícito, tiene que haber otras condiciones para tomar esa decisión, ese camino, ese actuar, ese cambiar de pensamiento. Porque es que uno tiene que cambiar el pensamiento con un fundamento que está en la palabra, con una razón de ser, con un para qué, con un por qué, con un ir claro. Porque cuando la gente no tiene a dónde ir, cualquier bus le sirve. Cuando la gente no sabe para dónde va, sale y coge cualquier punto cardinal, no importa, a algún lado llegará. Entonces, una cosa que aprovecha es que conviene, que es útil. Ahora bien, ¿qué es lo que le tiene que convenir a un hijo de Dios? Que su carácter sea edificado en Cristo. Ya tienes que tener eso en tu corazón y en tu pensamiento muy claro. Porque cuando tú vas a tomar decisiones y esto no lo tienes claro, dices, pues a eso a mí me conviene, claro. Pero te conviene para edificarte en el carácter de Cristo, te conviene para llevar una vida de fe, te conviene para llevar una vida de amor, te conviene para alimentar tu esperanza, te conviene para tu vida eterna. Cuando yo tomo decisiones debo tenerlo claro. Cuando yo tengo que mostrar quién soy yo, eso lo debo tener muy en mi corazón. Entonces, eso es lo que es provecho. Ahora habla que no todo me domina. No todo me domina. ¿Qué es dominar? Dominar es domar. O sea, lo que yo decido me vuelve esclavo, me doma. Lo que yo tengo, lo que yo compro, a donde voy, lo que hago, me va a domar, me va a esclavizar. ¿O voy a mantener la libertad del Espíritu de Dios? Eso es lo que plantea, y eso se contrapone a lo lícito. Porque fíjese que la cosa no empieza por lo lícito es el planteamiento, la premisa, pero tiene que pasar por el tamiz y por la prueba del provecho, de la edificación, del dominio, de lo que me conviene, y edificar, porque dice Pablo también ahí, que todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué es edificar? Edificar es construir, y tú construyes tu vida día a día, ladrillo a ladrillo. ¿Cómo estás construyendo? ¿Cómo estás edificando tu vida? Acuérdate que cada decisión te puede desviar completamente del propósito. Un muchacho o un hombre que esté, digamos, en una actividad productiva, bien sea académica, bien sea laboral, bien sea intelectual, de cualquier índole, que toma una decisión errónea, se puede desviar completamente del camino. Les puedo decir un ejemplo. Hay una gran expectativa de una persona joven para llevar sus estudios adelante con esfuerzo. Y esa persona joven, por su mala decisión, por no tener claridad de cómo es un hijo de Dios, termina en un embarazo. Usualmente, ¿qué? Si es una mujer, se le echa una doble carga y ya le queda muy difícil continuar los estudios. Porque, ¿y con quién dejo el hijo? ¿Y a quién le doy el hijo? ¿Y cómo hago con el hijo? Y el hijo se le vuelve un estorbo. Y la palabra del Señor dice que los hijos son una bendición, no una maldición. ¿Cómo es que yo recibo una bendición y termina convirtiéndose en un problema? Entonces esa persona dice, o estudio o me dedico al hijo. Y a veces no hace ni lo uno ni lo otro. Y el hombre que tenía esa perspectiva de ser un médico, un abogado, un ingeniero, cualquier cosa, se le ve truncado porque ya los recursos escasean, porque ya no tiene el tiempo, porque ya no sabe cómo manejar la situación. Eso fue una decisión que se tomó en fracción de segundos. Porque es que los embarazos no duran meses, el embarazo es instantáneo. No es sino eyacular y si se da, se dio. O sea, eso no hay que esperar a ver en error y ensayo, no, eso puede ser en la primera vez. Y ahí termina la vida de la persona. Una decisión puede ser cambiar de lugar de vivienda. Puede truncar completamente los planes. Una decisión puede ser el no salirse de un trabajo. Una decisión puede ser el
¿Con quién me voy a vivir? La gente piensa en el mundo con quién se va a vivir. No, la gente piensa es con quién me voy a divertir. Y entonces van, viven un rato, se aburren y se separan. Y para un hijo de Dios es lo mismo. No, eso lo edifica, eso lo domina, eso le trae contentamiento, le trae provecho. Pero sin embargo hay cristianos que caen en ese problema. Entonces fíjese muy bien que construir es desarrollar el carácter de Cristo en el creyente para que sea a imagen y semejanza del Señor. Ahora bien, aquí entra a primar el discernimiento. ¿Qué es lícito? Entonces, ¿qué es lícito para el Hijo de Dios? Hemos entrado en discusiones tan nimias, tan superfluas, pero ha sido un truco. Yo he aprendido, en mi experiencia cristiana, he aprendido que hay trucos que se introducen en la iglesia para desviar completamente la atención de lo que realmente es fundamental. Y se forman a veces unas discusiones terribles que dividen la iglesia. Y anoté algunas, porque pues para mí esas son discusiones triviales, si se toman a la luz de la palabra. La iglesia se ha dividido porque unos dicen que es bueno bailar, que es permitido, y los otros dicen que no es permitido bailar. Unos dicen es bueno ver televisión o es malo ver televisión. Y entonces aparece que uno dice que sí, que el otro que no. Uno dice, ¿se puede tomar una copita de vino o no puede tomar una copita de vino? Si es lícito o no es lícito. ¿Son buenas o malas las redes sociales? Entonces, ¿las usamos o no las usamos? ¿Y cómo debemos ir a la playa? ¿Nos debemos vestir de los pies a la cabeza o podemos usar de los pies? En fin, de una serie de discusiones que nunca se llega al fondo y nunca se parte de un principio doctrinal. Debemos participar en política, si lo debo hacer o no lo debo hacer. Participamos, entonces unos participan en política, otros no, y vienen las discusiones, pero eso es trivial, mi hermano, porque cuando uno se da cuenta, en el fondo lo que se quiere es justificar una pasión concupiscente, una pasión carnal, un deseo íntimo. Y no se llega al fondo de las cosas. A la postre, lo que se quiere de pronto es justificar un pecado por anticipado. O lo que se quiere es simplemente denotar que yo tengo interés en algo, pero tengo que justificarlo a la luz de la Escritura. Pero nunca se trabaja con una decisión clara, con una decisión transparente de qué es lo que realmente conviene, qué es lo que realmente edifica, qué es lo que realmente me da provecho, qué es lo que no me va a dominar. Hay gente que dice, no es malo ir a la política. Y cuando uno se da cuenta, terminan siendo esclavos de los corruptos. Entonces yo digo, eso lo está edificando, eso le está trayendo provecho a la iglesia, eso le está dando un buen testimonio a la iglesia. Es ahí donde nos tenemos que parar nosotros. Y yo les digo algo, estos son temas que se dan a diario, pero tú todos los días vas a tener que tomar posiciones muy claras. ¿Qué hacer con el libertinaje sexual? ¿Qué hacer con esa diversidad que se está dando ahora? ¿Tú cómo estás relacionando tu familia con la promiscuidad sexual que hay ahora? Porque eso ya no es una situación de promiscuidad. ¿Saben qué se convirtió en el mundo? En una situación de derecho. Yo tengo derecho a hacer lo que quiera. Ser hombre, mujer, bisexual, transgénero, lo que sea. Esa discusión está ahora. Y entonces eso está pululando en la iglesia y en las casas. Y entonces los niños perfectamente que hoy están siendo educados, para ellos eso es normal y es un derecho. Pero eso es edificante, eso es de provecho, eso está a la altura. Pero para el mundo eso es lícito, ¿o no? Eso es lícito. Y por lo tanto es lícito. Entonces puede ser lícito que un pastor venga vestido de mujer y que el travesti termine predicando y termina siendo lícito, ¿o no? ¿Y qué hace la iglesia entonces? Como es lícito, pero ¿te conviene? ¿Te edifica? Eso lo decides aquí públicamente. Ahora yo te pregunto, ¿y lo que tienes en tu corazón
y que quieres hacer y que buscas la manera de hacerlo sabiendo que no lo tienes claro o que va en contra de la Escritura, ¿ya lo definiste en tu corazón? ¿Ya tomaste la decisión? ¿Cómo resolver eso? Hay una cantidad de situaciones muy complejas ahora. El aborto. El aborto es lícito. Claro. En Colombia el aborto es lícito. ¿Y para ti? Si aquí hay un médico cirujano, ¿qué hace cuando le llegue a alguien y diga que alguien o una mujer diga, yo tengo derecho a abortar, tengo 3 cláusulas que me respaldan, la ley lo dice y usted está obligado a asistirme? Eso es lícito. Ahora, ¿cuál es el criterio del médico que dice que es cristiano para actuar? ¿Qué hace en esa situación? No, pues eso es muy fácil, yo me voy. Sí, pero puede perder el empleo. Pero fuera de eso tiene la presión que donde se vaya lo va a seguir persiguiendo la misma ley. ¿Tú vas a cumplir con esa ley o vas a cumplir con la palabra de Dios? Y te puede costar. Por ejemplo, a ese médico le puede costar el empleo. ¿Está dispuesto a eso? Porque hay otra cosa que aquí es lícita y es ganar dinero a como dé lugar. ¿Tú estás dispuesto a ganar dinero a como dé lugar? ¿Estás dispuesto a vender tu alma? ¿Estás dispuesto a negociar tu palabra por conseguir dinero? Y si no ¿estás dispuesto a vivir con restricciones económicas, con apreturas económicas? A no tener una casa, sino tener una casa o un apartamento muy pequeño o vivir en una habitación. Yo te lo digo, esto que estamos predicando hoy te pone a ti en situación de estrecho con el mundo, porque siempre te va a provocar decisiones donde tú vas a tener que decidir si prefieres aceptar lo que el mundo te quiere imponer o aceptar lo que la palabra dice que debes hacer. ¿Ve? Porque el mundo que tenemos ahora es un mundo complejo. Entonces, si todo es lícito, la palabra nos da, y ya lo he venido repitiendo, los puntos claves para yo tomar decisiones en cuanto a si me conviene o no. Primero, no todo es de provecho o conveniencia. No todo es de provecho o de conveniencia. Hay cosas que aparentemente son buenas. Hay gente que dice, no, es que eso la verdad, yo no le veo nada de malo a eso. Y entonces la pregunta, ¿es cuestión de que sea malo o bueno? No, es cuestión de que te aproveche o te sea conveniente. ¿Para qué? Para tu vida espiritual. Segundo punto, no dejarse dominar por ninguna cosa. ¿Es bueno el dinero o es malo? No, el dinero es neutro, pero el amor al dinero te constriñe. El amor al dinero te saca de la fe. El amor del dinero te trae dolores. Entonces, ¿es malo? No se trata de que sea malo, simplemente a ti te va a dominar el dinero. El Señor es tan bueno que a veces dice, es mejor que tenga poco para que no se vaya a esclavizar del dinero y me abandone a mí. Porque cuando uno se esclaviza del dinero, no sirve sino a uno de esos dos señores, o al Señor dinero o al Señor de señores, que es nuestro Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y cuando te den la oportunidad de enriquecerte de una manera fácil, y cuando tú dices, es que estoy pasando y debo 2 meses de arriendo y me ofrecieron un negocio que no es tan bueno, pero sí es lucrativo, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer ahí cuando te digan, tu hijo no puede seguir estudiando porque llevas 10 meses sin pagar la pensión? Dice, no, entonces, ¿prefieres salir en el programa Alerta Aeropuerto o prefieres seguir manteniendo la dignidad de vivir sanamente, santamente, honradamente? Y ahí entra a primar algo, y es la fe. Porque yo, si llego a una situación de esas, me tengo que preguntar es, ¿por qué estoy ahí? Quiere decir que mi fe es una fe que no está plenamente formada. Porque si yo tengo fe, las bendiciones de Dios deben estar conmigo. Pero si llego a un punto extremo en donde mi vida es un caos y un desastre, tengo que replantear mi relación con Dios. Porque la culpa no es de Dios. Porque es muy bueno orar y decir, Señor, yo quiero, yo necesito, yo anhelo,
Y yo voy a hacer porque tú me respaldas. Eso lo dice el yo. Y entonces apenas fracasa el yo, no le echa la culpa al yo. ¿A quién le echa la culpa? A Dios. Pero si yo te dije, si yo oré, si dice que todo lo que yo ore pidiendo tú me lo concedes y yo creí que tú me has dado eso, el problema es tuyo. ¿Para qué me lo diste? ¿Para qué me diste esa mujer? ¿Para qué me diste ese dinero? ¿Para qué me diste ese trabajo? ¿Para qué me diste? ¿Para qué me diste? Y lo otro, ¿y por qué no me diste? ¿Y por qué no me diste? ¿Y por qué no me diste? O sea, siempre tiene que haber un hilo conductor ahí. Entonces, para tomar decisiones es que ninguna cosa te domine. Y el punto 3, entre lo lícito y lo que tú debes hacer es, no todo edifica. Y yo te pregunto, cuando tú tomas una decisión, ¿piensas si eso te va a edificar? Mentir te va a edificar. Hacer alianzas con personas deshonestas te va a edificar. Unirte en yugo desigual te va a edificar. Vivir de apariencia te va a edificar. Dejarse llevar por la corriente del mundo y de la moda te va a edificar. Acomodarse a las circunstancias te va a edificar. Todo eso lo tienes que tener en cuenta en tu diario vivir, porque todos los días tú tomas decisiones. El mundo es el que pone la zanahoria. El burro es el que la sigue. Esto yo lo tomé de una fábula que es muy conocida. La fábula del burro y la zanahoria. No sé si los niños se acuerdan de la fábula del burro y la zanahoria. Si no, la vamos a ver en escuela dominical. El mundo es el que pone la trampa para que buscando y buscando a ver si algún día alcanza la trampa, lo pone a caminar bajo su condición y su esclavitud. Y el que pone las condiciones es el que conduce la zanahoria, no el burro. En el mundo moderno, la zanahoria representa otras cosas. Aquí, el dinero y muchas otras cosas. Y a la gente le ponen el dinero y la ponen a caminar por donde quieran. Y la someten a lo que quieran. Y la esclavizan. Y nunca lo va a alcanzar. Nunca lo va a alcanzar. Siempre va a decir, yo casi, ya, me falta esto, me falta un poquito. Dice, sí, hágale. Pero nunca va a tener lo que necesita. En temas como la injusticia, la inmoralidad, la idolatría, adulterio, homosexualismo, afeminados, borracheras, avaricias, calumniadores, difamadores, estafadores, que se mencionan en la carta de los Corintios, el mundo lo presenta como un atractivo, como una zanahoria. Todo eso que es pecado en la Biblia, para el mundo es una zanahoria. Y se la ponen al frente para el que quiere eso. Y entonces es lícito el homosexualismo, es lícito la mentira, es lícito el adulterio. Porque esa es la zanahoria que estoy buscando. Y nunca la va a alcanzar, porque cada vez que comete ese pecado, su amargura es más grande, su soledad es mayor, su frustración peor. Las soledades aumentan, las persecuciones aumentan, los problemas se agrandan. Esa es la zanahoria. Y quienes comen y caminan en pos de esa zanahoria son el burro. Y a mí me pareció esa fábula muy hoy. Los cristianos están detrás, muchos, de la zanahoria. A mí a veces me cuesta trabajo decir que soy cristiano. No porque no lo sienta, sino porque yo quiero ser mejor de Cristo y no cristiano. Porque la palabra cristiano ha sido tan manoseada, tan maltratada, tan difamada y tan mal llevada que ya termina siendo una vergüenza decir que es cristiano. Porque cristiano se volvió simplemente un título, un acto cualquiera. El simplemente ir a una iglesia, aplaudir, pasarla bien y salir y seguir siendo el mismo sinvergüenza de toda la vida. Los hijos de Dios, los que somos de Cristo, somos ejemplo porque somos identidad para el mundo. Cuando a mí el mundo me confunde, yo no soy de Cristo,
porque quiere decir que el mundo y yo somos iguales. Cuando yo no actúo de acuerdo con la palabra, no soy un verdadero hijo de Dios. Y por eso ser cristiano se volvió una caricatura vergonzante en estos tiempos. Y cualquiera ya se autoproclama cristiano para cometer estafas, para abusar de niños y niñas, para robar gente, para traicionar a los patrones, para vivir lleno de placeres y lujurias. Porque los cristianos, aparte de que se prestan para todo eso, no tienen el discernimiento y terminan siendo tonticos que caen en cualquier trampa. Y se van en pos de payasos, se van en pos de estafadores, se van en pos de mentirosos, porque les gusta y les complace oírlos, porque eso les alimenta la lujuria, les aumenta la sensualidad, les aumenta la banalidad. Pero hoy asumirse como un hijo de Dios y como un cristiano vale y puede costar la vida. En este momento seguramente pueden estar asesinando a un verdadero cristiano, porque en el mundo asesinan alrededor de 20 cristianos al día. Pero son cristianos que se identifican y que cualquiera los puede ver en la calle y decir, ese hombre es distinto, ese hombre es particular, esa mujer realmente es una mujer transparente, ese joven es un joven que tiene el camino decidido, esos hogares son hogares establecidos. Y eso se tiene que notar, porque cuando no se nota es porque no hay identidad. Y el cristiano que no tiene identidad no está en nada. La zanahoria para el mundo es eso que para nosotros es pecado. Y te lo voy a demostrar. Hay algunas situaciones, voy a hacer un paneo general de lo que ustedes ya saben de lo que soy. Hay un hecho trascendental en el cual tú estás sumergido. La revolución tecnológica. Esto es una situación que ha cambiado el mundo. Esto ya no son teléfonos, estos son mini computadores. Y esto ha transformado el pensamiento. Un hijo de Dios tiene que saber manejar esto, no manejarlo como lo maneja el mundo. Lo primero que tiene que aprender un hijo de Dios es que esto no reemplaza a tu familia ni la comunicación. Y cuando estás con tu familia, debes respetarla y no estar chateando. Sin embargo, el mundo lo hace y los cristianos también. Los cristianos se deben tomar un tiempo para comer, media hora, y se puede comer en familia, y apagar este aparato, guardarlo y hablar en familia. Pero hoy hacen lo mismo. Uno ve a la gente reunida alrededor de la mesa, chateando, y uno no sabe. Y uno dice, la gente del mundo es así, la gente del mundo es así. Y cuando uno los conoce, no, es que yo voy a tal iglesia. Usted es cristiano. Yo no me imaginé, si es igual a mí. Qué bueno chatear, ¿no? El Hijo de Dios entiende que esto es vanidad cuando lo uso para vanidad. Cuando me dedico a la selfie, ¿sí? A toda hora la selfie. Selfie es el alimento del ego. Es que todos me vean que yo estoy en tal parte, que yo soy lindo, que soy sexy, que soy atractivo, que yo paseo mucho. Eso es la egolatría. La egolatría. Toda hora. Está aquí, mire, acabo de lavarme los dientes. ¿A mí qué me importa? Y de eso está lleno esto. Y uno dice, no, es que ese es el mundo. Y cuando uno se da cuenta, entran a la iglesia. Y se toman la selfie, estoy entrando al culto. Hay que entender eso. Esto es bueno cuando se usa bien. Pero cuando se cae en la vanidad del mundo, esto es una cadena. Esto es una cadenita. Y uno ve a la gente esclava de esto. No pueden estar en ningún momento si no están así. Sí, ok, sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí, claro. Yo no sé porque pues yo no llegaba allá. Además no me interesa llegar. Si cuando están haciendo el amor están chateando. ¿Te gustó? O se toman la selfie. La selfie se la toman. ¿Y sabe qué? Eso termina en chantaje. Una muchacha de Ibagué
tomándose selfies, teniendo relaciones sexuales, hoy las tienen chantajeadas y les colocaron todas sus fotografías en páginas pornográficas. Pero esto lo hace el mundo. Y de pronto aparece la señorita cristiana allá también en Viringa, mostrando mi pureza espiritual. ¿Estamos entendiendo qué es esto? Esto es una revolución. Es una revolución que cambió el pensamiento. Es una revolución que cambió las costumbres. Es una revolución que globalizó el mundo. Es una revolución que nosotros tenemos que saber cómo la vamos a enfrentar. No es lo mismo. Esto hay que usarlo para predicar, así como sale la página de Más que Vencedores, ¿cierto? Qué linda, qué titina. Eso está muy bien, para un mensaje, para cosas específicas. Pero seguir la vanidad del mundo en esto, caer en esto como una cadenita que lo tiene ahí atado con grilletes y que no se puede desprender del celular porque se muere si lo suspende media hora. La revolución tecnológica cambió las relaciones en el mundo. Eso es una revolución. El internet, los medios de comunicación universalizaron la información. ¿Sabe qué más establecieron? Un mundo de mentiras. No hacen sino meter mentiras para viralizar los contenidos. Y la gente se cree todo. Y en este momento hay una manifestación de marcianos en la plaza pública. Todos están concentrados en el Parque Simón Bolívar y están en un concierto de Juanes. Y la gente, chévere, los marcianos están con Juanes. Ni siquiera comprueban si eso es verdad o no es verdad. Y no hacemos sino multiplicar mentiras. Y los cristianos, uno dice, no, eso es el mundo. Y los cristianos hacen lo mismo. Multiplicando mentiras. Eso ha traído un problema muy serio. Que la relativización, y esa es la parte, digamos, escondida de esto, es relativizar más el mundo. O sea, todo lo que se dice ahí es verdad y todo lo que se dice ahí es posible. Por lo tanto, todo es relativo. Y si todo es relativo, sacamos a Dios de las redes sociales y metemos la inmoralidad, la inmundicia, el humanismo. Y yo caigo en lo mismo. El cristiano tiene que entender eso. ¿A qué lo lleva eso? ¿No? Lo relativo es el mundo de hoy. Hay otro tema de la sociedad actual que se llama tolerancia, libre desarrollo de la personalidad, el derecho a escoger identidad de género, masificación del lenguaje moral y ético según el relativismo del poder. Eso ya es normal. ¿Qué posición vas a asumir tú frente a eso? ¿Qué posición se asume frente a el libre desarrollo de la personalidad? ¿Cómo nos estamos manejando en la casa? ¿Qué estamos alimentando en la casa? ¿Estamos alimentando principios de verdad, autoridad y mandamientos con fundamento en Cristo Jesús? ¿O estamos permitiendo que todo sea admisible y todo sea partícipe de nuestras vidas simplemente porque hay derecho a que cada cual opine como quiera? Eso es distinto. El comunicarse y hablar es distinto a que yo impongo mi libre derecho a imponer lo que yo quiero. En el mundo hoy se habla de tolerancia, pero de la tolerancia dominante. Hoy hay que ser tolerantes con el movimiento LGTBI, TH y todo. No se les puede decir nada. No puede uno poder decir el matrimonio es hombre y mujer establecido en la Sagrada Escritura en Génesis, porque dice intolerante, homofóbico, perseguidor del movimiento. Entonces ellos sí pueden hablar y hacer, pero uno no. Hasta ahí llega la tolerancia. ¿Tus hijos están recibiendo eso en los colegios? O sea, hay unos movimientos en los cuales tú no puedes opinar porque te califican, te descalifican. Y uno de ellos es ese. Y podemos hablar de muchos otros. No estamos de acuerdo con el aborto. ¿Alguien aquí está de acuerdo con el aborto? No estamos de acuerdo. Los hijos de Dios no estamos de acuerdo con el aborto. Y lo vamos a denunciar públicamente siempre.
Eso es un genocidio. Total y absoluto, es un genocidio. Si a nosotros nos duele que masacren gente en los campos, como lo están haciendo ahora, ¿por qué no nos duele el genocidio que se comete en el mundo? Cuando son millones y millones y millones de seres humanos que están siendo asesinados. Y son tan cínicos que utilizan partes de los fetos para hacer cremas con los cuales las reinas de belleza y las mujeres se untan, porque eso es el colágeno que es bueno. Y ahí han encontrado tráfico de fetos para hacer cremas de belleza. Pero eso no lo denunciamos. Y para nosotros el aborto no hay que denunciarlo. Y cuando uno lo denuncia, entonces lo persiguen, porque es que eso es libre desarrollo de la personalidad. Eso es parte de la libertad que tiene el individuo. El individuo puede decidir si tiene o no tiene un hijo. ¿Y sabe cómo se debe traducir eso para nosotros? El individuo puede decir cuándo asesina o no asesina a alguien. Y yo se lo decía a alguien: cuando se tolera el aborto, se tolera el crimen. Y por lo tanto, por eso están cayendo asesinadas personas todos los días por todo tipo de motivos. Porque ya la vida importa un comino. La vida vale lo que vale una crema de colágeno. ¿Tú cómo estás educando tu pensamiento? ¿Cómo estás educando tu posición? ¿Cuál es el coraje que tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué nosotros en una conversación nos decimos no estoy de acuerdo con el aborto? A veces la gente queda callada. Hay otra cosa que se está dando, que es la integración cultural, en donde lo que se quiere es tener un pensamiento único, y todo a través de temas científicos y económicos. El tema único, el pensamiento único, es la uniformidad, es la zanahoria para que todos vayan detrás de lo mismo. Y todo es neurolingüístico y todo es pseudocientífico. ¿Ustedes no se han dado cuenta de la cantidad de estudios que hay ahora? Esto es bueno para tal cosa, la nueva era es bueno abrazar los árboles, la naturaleza, todo esto trae aquí y allá. Y la gente, todo el mundo empieza a decir, oiga, que sí, eso es muy bueno, muy bonito. ¿Ah? Ustedes, cuando menos se den cuenta, y yo no estoy en contra de los animales, que tenga eso claro la gente, pero vamos a llegar a una sobrepoblación de perros y de animales supuestamente domésticos, que yo no sé qué vamos a hacer al cabo, si todavía estamos aquí, al cabo de 10 años, cuando haya más perros que gente. Pero eso es parte de la ecología, eso es parte del naturalismo, eso es parte de la convivencia. Claro, como ya el perro es familia. Entonces, ¿cómo vamos a decir que los perros ocupen su lugar? Porque es como decirle a la gente, uy, me tocó a mi nené. Claro, ¿y uno cómo le va a tocar el nené? El nené es un perro, sigue siendo perro. Por donde se le mire sigue siendo perro. Y sigue haciendo popis. Y se sigue orinando en todas partes. Y sigue mordiendo. Y sigue contaminando. Y sigue soltando pelos. Pero es mi nené. ¿Por qué? Porque es el pensamiento único. Y entonces uno dice, uno debería tener un poquito de discernimiento. No, eso está bien. Eso está bien. No, tiene derecho. ¿Ok? Entonces, voy a extender 10 minuticos más hoy. Me quedan 10 minutos. La globalización nos está llevando a Apocalipsis, en donde los 10 reinos van a controlar el mundo. La globalización es muy sencilla. Los países más ricos dominan a los más pobres. Como siempre, los ricos dominan a los pobres. Y todo disfrazado de democracia. Y es una democracia como galpón. ¿Sí saben cuál es la democracia galpón? ¿Ustedes nunca han visto un galpón de gallinas? Las que están arriba ensucian a las que están abajo. En la democracia galpón, los mismos de siempre nos ensucian a nosotros, ¿no es cierto? No, espero que quede claro. Esa es la democracia galpón. Hay un nuevo modelo de agrupación familiar y hay datos, pero yo no los traje para no cansarlos. Y en este momento aumentó el porcentaje de personas que viven solas. Hoy la gente ya no quiere tener familia.
Hoy la gente ya no quiere vivir en pareja. Hoy la gente ya no quiere tener hijos. Prefieren vivir solos. Entonces, en el mundo, en Europa y en todas partes de Estados Unidos, ha aumentado la cantidad de solteros, divorciados y viudas. Y aparece un nuevo modelo de agrupación familiar que es la monoparental o la homosexual. El patriarcado ya no existe y el alto índice de separaciones y divorcios generan los consiguientes problemas para los hijos. Y esa es la violencia que nosotros decimos que estamos atacando. ¿Ustedes creen que los hijos de unos padres separados se educan sanamente? No. Por más que sean muy titinos los padres, nunca un hijo de padres separados es igual a un hijo en un hogar de Cristo. Jamás. Y todos los que hemos pasado por rupturas como hijos, nos damos cuenta de la afectación que ha provocado en nuestras vidas. ¿Qué posición tiene el Hijo de Dios? Y lo más curioso es que en las iglesias, antes de luchar por formar el hogar, antes de luchar por mantener el hogar, antes de luchar por tener un hogar en amor, en paz, en reconciliación, lo que hacen es: me cansé. Pastor, me separo. La respuesta que van a encontrar aquí en esta iglesia es: eso no es lo primero que hay que hacer, hay que luchar para restaurar ese hogar. Aquí no patrocinamos divorcios, aquí no patrocinamos huérfanos, aquí no patrocinamos mentiras mundanas. ¿A qué es imposible? Imposible. Si no hay nada imposible para Dios. Eso lo que te falta a ti es fe. Lo que te falta es formación espiritual, lo que te falta es palabra, lo que te falta es obediencia, lo que te falta es entregar, lo que te falta es decidir. Es que ya no lo amo, ya no la amo. Carreta. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Lo que pasa es que se te antojó no amarlo más o no amarla más. Pero cuando el amor es una decisión, yo decido amar y punto. Y esa decisión la llevo hasta el final. Pero el cuento es que ya no siento nada. Ay, pero cuando se acostaron sí sintieron cositas, ¿o no? Ahora ya le dio por no sentir nada. No, eso es mentira. Eso es mentira, eso es una falacia. En Malaquías lo dice el Señor: odio el divorcio. Y en las iglesias cristianas se están separando por las mismas cosas que se separan los del mundo. Y uno dice: eso es para los del mundo. Y cuando se da cuenta uno, en las iglesias cristianas también, pegados en las notarías haciendo divorcios. ¿De dónde acá? Todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cuando yo eso no lo tengo claro, actúo igual que el mundo. Mis hermanos, lo más doloroso es que en el mundo no nos vean como cristianos. Que a uno lo confundan con el mundo, terrible. Y me dicen a mí la gente que eso no es posible. ¿Cómo así que no es posible? ¿Ustedes distinguen a un judío? Entonces, ¿sí lo han podido hacer durante siglos? Todo el mundo sabe que es un judío y un judío sigue sus costumbres. Y se las respetan en Israel, en Alemania, en Colombia, en el África. Ellos guardan el Sabbat, ellos guardan sus fiestas. Y todo el mundo le dice: hoy no podemos salir con Jacobo Samir porque está en su ayuno. Pero aquí a uno le dicen: usted es cristiano. ¿Qué caramba? No, es que voy al culto. No, vámonos de paseo, vámonos de rumba, vámonos al asado. Bueno, sí, vamos, hoy es asado, otro día voy al culto. Pero al judío nunca le van a decir eso, porque el judío tiene identidad. En cambio, los cristianos, ¿dónde estamos, por Dios? ¿A dónde nos respetan a nosotros? No nos respetan porque nosotros nos hemos fusionado con el mundo. ¿O ustedes distinguen a un musulmán? Un musulmán se distingue. ¿No ve lo que pasó ahorita en se me fue el país? En Nueva Zelanda. Allá pusieron a todo el mundo a orar. Claro, yo no estoy criticando el crimen, ni mucho menos, sino ellos siguieron en su posición y la gente les dijo: los respetamos, porque tienen identidad.
Son las 12 y se inclinan donde estén, así sea en la calle, se inclinan a adorar, dirigido hacia la Meca. Y alguien les da una patada, hola. No, es musulmán. Cuando a nosotros nos dicen es cristiano, cuando uno dice yo soy cristiano, no, de chévere, te puede hacer lo que quiera, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A falta que nos está haciendo que a nosotros nos identifiquen como tal. Cuando yo pasé por la política, por donde iba, la gente me decía que yo era comunista. Hoy anhelo que la gente me diga, este es cristiano. Y sabe que a fe lo he logrado. Me halaga que vaya por la calle y de la otra esquina me digan, pastor. Qué dicha. Tengo identidad. Pero he enfrentado los poderes de este mundo, como los debemos enfrentar todos. Si fuera un pelele, hacía rato estaría dentro del ecumenismo. Si fuera un pelele, hacía rato estaría trayendo prédicas sincréticas, mezcladitas con mundo, mezcladitas con filosofía humana y mezcladitas con palabra. Si fuera un pelele, sería hasta presidente de organizaciones eclesiásticas. Y si fuera un pelele, no me ganaría enemigos como uno los tiene que ganar por ser firme y por poner a Cristo Jesús siempre en primer lugar, por encima de todo. Cristo Jesús es mi Señor y está primero que todo. Porque ganar una identidad cuesta. Ganar una identidad cuesta y cuesta mucho. Cuesta la vida. La iglesia debe de tener identidad. Hoy no hay ideologías, el éxito es fácil. Todo es tener, no es ser. Hoy la gente está desconectada de la realidad social. Hoy la gente se impacta por la noticia que pasan en el momento. Pero a los 10 minutos estamos en la juerga del carnaval de Barranquilla, del carnaval de Río, de la selección Colombia, de Miss Universo, de Miss Tanga, de Miss Chontaduro, de la moda de corbata ancha, corbata delgada, de saco cruzado, saco sin cruzar. Hoy vivimos de eso. Hoy le hemos levantado una falsa idolatría. Hoy se idolatran a los personajes de la televisión. Hoy se idolatran. Ahí estoy recordando tiempos pasados cuando un embolador llegó al Consejo de Bogotá, que están pasando esa cosa de Lucho, el embolador. Y yo me acuerdo porque yo en ese momento estaba activo como periodista, creo. Y esa fue la mayor burla que le metieron a la ciudad. Pero el que salió ganando fue el embolador porque mantuvo su identidad. Y los demás quedaron como unos idiotas. ¿O no? Y él sigue siendo igual. Y le ha costado, y muy duro. ¿Sí o no? Pero ya no hay identidad. Ya a los muchachos no les interesa amarillo, rojo, verde. Les da lo mismo atrás que en las espaldas. Hoy los muchachos están dedicados al juego. Al jueguito y al jueguito. Las desviaciones sexuales son naturales, como lo he dicho. El medio ambiente, el absoluto ya no está. Y con esto termino y perdónenme la demora. Pero me parece trascendental lo que el Señor nos ha dicho hoy. Y quiero volver con lo que empecé. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ese es un verdadero hijo de Dios. La iglesia de Cristo no debe perder el norte. La iglesia de Jesucristo tiene que ser la misma ayer, hoy y siempre. La iglesia de Jesucristo no vive de modas. La iglesia de Jesucristo no es circunstancial, no es coyuntural ni oportunista. Porque la palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto lo que predico hoy se tendrá que seguir predicando. Y lo que nosotros somos hoy tendremos que seguir siendo siempre. Pero si tú no eres un cristiano con identidad, si no eres un hijo de Dios realmente valiente, si no estás dispuesto a marcar la diferencia, estás dispuesto a ir detrás de la zanahoria. Los judíos
no trabajan el sábado. Ahora los cristianos tienen que trabajar todos los días. ¿Por qué no creemos que Dios provee para el día de descanso? Eso es falta de fe. Eso es falta de fe. Hoy el cristiano se somete a las normas del mundo y no a las palabras de Dios, porque dice, no puedo hacerlo. ¿No es falta de fe? La verdad es decirle, Señor, yo voy al culto y tú te encargas de mi provisión. Y yo sé que tú lo vas a hacer. Yo llevo haciendo 20 años eso. 20 años. Y cada día estoy mejor. Y me toca cuidarme la comida porque me estoy volviendo panzón. Porque el Señor me da mucha provisión. Nunca ha fallado. Nunca. En 20 años, nunca me ha fallado. Yo cuando estaba en el mundo, trabajaba sábados y domingos. Como ustedes saben, nosotros los periodistas tenemos un horario abierto. Y lo más cruel era que me tocaba trabajar sábados y domingos. Para mí, hacer eso 20 años era duro, era fatigante. Tenía que trabajar un 1 de enero y trabajar un 25 de diciembre y trabajar un viernes de Semana Santa. Días en que todo el mundo está en otro cuento. Era muy duro, yo me fatigué. A lo último estaba que no daba más. Y entonces yo no conocía a Cristo, pero conocía la dignidad. Y un día decidí no volver a ser esclavo de eso. Y entré y hablé con el jefe del periódico donde yo trabajaba. Le dije, de aquí en adelante yo te voy a dejar todo listo y no vuelvo los domingos a trabajar. Pero quiero descansar, quiero ver si algún día puedo tener familia. Quiero algún día poder ir a ver el color verde de los parques. Y yo sabía, tenía dos opciones, que me aceptara o que me echara. Y empecé a trabajar solamente hasta el viernes. Me doblaba los viernes, claro. Tenía que hacer un esfuerzo mayor, pero me gané el sábado y el domingo. Y solamente trabajaba ese domingo cuando había un extra, como cuando el proceso 8000. Y muchas otras cosas que tuve que cubrir. Pero el resto, y un día cualquiera me llamaron, ya siendo cristiano, me llamaron a trabajar aquí en la alcaldía para ocupar un cargo de secretario de despacho. Y entonces ya fui más tranquilo. Le dije, alcalde, yo no le trabajo sino hasta el viernes. Conmigo no cuente más. Si le sirve así, bien, y si no, hasta aquí nos vemos. Duré 2 años y medio trabajando así. El Señor siempre me respaldó. Tuve una incapacidad de 20 días y me la pagaron completica. Yo sabía que en el mundo una incapacidad, si uno no está en lo que debe estar, pues no se la pagan, hay que ir a pedir al médico y toda esa vaina. La alcaldía me siguió pagando todos los días. Gloria a Dios. Sí se puede. Sí se puede. Conocí a esta hermosa mujer y ella me empezó a poner el freno de mano. Doy el testimonio, porque cuando yo la conocí yo tenía alrededor de unos 3 o 4 trabajos. Hacía asesorías, trabajaba en un periódico, asesoraba en el Congreso y me ha salido también otra asesoría en la Presidencia de la República. Entonces yo llegué como gran noticia, no nos hemos casado, ¿cómo te parece? Me conseguí otro trabajo, me cuadré el billete que quería cuadrarme. ¿Sabe qué me dijo? ¿O vas a tener tiempo para mí o no nos volvemos a ver? Y hasta aquí llegamos. Ya sabes la decisión que tomé, estoy con ella. El contrato se quedó encima del escritorio de la oficina administrativa de la Presidencia de la República. Allá quedó reposando, porque solo faltaba estampar mi firma. Me llamaban y dijeron, César, estamos esperando porque necesitamos. Y era una buena cosa, porque se los digo, era una buena cosa. Platica y viajes, lo que a mí me gusta. Platica y viajes. Y no, allá se quedó. ¿Por qué? Preferí esta belleza mujer, una hija de Dios. Y a fe, cómo me ha ido bien. Y lo bueno es que cuando nos casamos, ¿cierto, amor? Tenía trabajo y toda la cosa. Y el Señor me empezó a cerrar las puertas. Y en menos de un abrir y cerrar me quedé sin ningún trabajo.
El Señor me dijo, te voy a dar 1 año para que estudies la palabra. ¿Y de qué vivo? Ese es problema de él. Y nunca nos faltó nada. Y pagamos arriendo. Y todavía por ahí ayudamos a los hijos. Por eso digo, llevo 20 años y nunca me ha faltado la comida, el vestido y el techo. Y al contrario, me ha dado más de lo que yo necesito. Sí se puede. Por lo tanto, el cuento de que es que yo tengo que esclavizarme al mundo para vivir bien, pura carreta. Ah, pero si tú quieres vivir estrato 6 plus, eso es otro cuento. No tiene que vivir humildemente. Quiero que se aprendan de memoria esto, porque esa es la vida. Debemos estar bien fundamentados para enfrentar el mundo. Los hijos de Dios somos todo o nada. Los hijos de Dios no somos tibios. Hermano, el que viene aquí con tibiezas es vomitado. No lo digo yo, lo dice el Señor Dios en Apocalipsis. Y dice, y la iglesia tibia la vomitaré de mi boca. Los hijos de Dios no son tibios, no son cobardes, no son medias tintas, no toman decisiones según su conveniencia, sino de acuerdo con la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. Esto es para valientes. Y dijo el Señor, ¿qué pasó? Y dijo, se agotó hasta el videobeam. Eso es una muy mala señal para el predicador. ¿Qué pasó? Los hijos de Dios, los que estamos consagrados a Cristo Jesús, y es el final, debe tener identidad, criterio y valentía para enfrentar este mundo. Deben tener criterio. Y así dijo el Señor. Mateo 16:26 dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre, si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Te pido que inclines tu rostro y medites en este versículo. Léelo. ¿Qué pues provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Y yo te pido un instante de reflexión ahí en tu puesto. Si alguien tiene, se inclina y di, Señor, ¿hasta dónde yo he negociado la palabra para sacar provecho personal? Y hasta dónde yo sí me he mantenido firme creyendo que cada promesa en ti es sí y amén. Hasta dónde a mí me identifican como un hijo de Dios y hasta dónde a mí me confunden con uno más del mundo. Hasta dónde yo me he parado firme sobre la roca para decir no ante lo que va, ante aquellas cosas que van en contra de la palabra, y hasta dónde yo he permitido que se violente la palabra por encima del Señor Dios, estando yo presente. ¿Hasta dónde realmente yo tengo identidad? ¿Quién soy yo realmente delante de Cristo? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cómo actúo? ¿Prefiero negociar mi libertad a cambio de unas pocas prebendas, de un poco dinero, de un nombre, de un cargo? ¿Acaso creo que yo no soy capaz de sacar adelante una familia sin empeñarme ante el mundo? ¿Acaso que no soy capaz de sostenerme en pie sin que el mundo me sostenga? ¿A mí quién me sostiene? Yo te pido que reflexiones. ¿A ti quién te sostiene? ¿Realmente crees que Dios te sostiene? ¿O eres tú que estás luchando en el mundo y terminando cediendo a las cosas del mundo simplemente porque crees que Dios no puede sostenerte? ¿Y hasta dónde las cosas se te han puesto difíciles, duras, complicadas, incomprensibles a veces, con sueños y anhelos que nunca se cumplen? ¿Hasta dónde has llegado? Porque no has confiado en el Señor y porque te ha faltado contentamiento. ¿Tú estás satisfecho con lo que el Señor te ha dado o quieres más? ¿Tú crees que el Señor te puede sostener o aún lo dudas? ¿Tú crees que pararse firme en la verdad es peligroso o es honrar al Señor Dios? ¿Es preferible a veces quedarse callado ante la mentira
o ser transparente y fijar posiciones claras, porque agradamos al Señor y no al mundo. Piensa todo eso, medita en todo eso, porque de acuerdo con lo que tú tienes ahí en tu pensamiento, eso es lo que habla tu boca. ¿Y tú qué confiesas a diario? Fe, verdad, contentamiento, perseverancia, lucha en Cristo Jesús. ¿Tú sí crees que la batalla es con el poder del Espíritu Santo o crees que hay que ir a buscar ejército y espada? El Señor te dice, no es con ejército ni con espada, es con el poder de mi Espíritu. El Señor te dice ahorita, no es con lo que el mundo te ofrece, no es lo que tú quieres, no es lo que ellos aparentemente te van a dar, no es con tus vanidades, no es queriendo alcanzar unas metas por tus propios medios, es con el poder de mi Espíritu. Y si es necesario pasar por pruebas, es para formar fe, pero jamás porque el Señor te quiera maltratar, porque Él al contrario te quiere ver bien, te quiere ver sano, te quiere ver gozoso, quiere que realmente tú reflejes lo que es Él en ti, en tu carácter, en tus ojos, en tu caminar, que muestres que tú eres de Cristo, pero confía en Él, porque todos los que confiamos en el Señor sabemos que Él hace y hace abundantemente, pero es tiempo que tú realmente te pares delante del Señor y pongas lo que hay en tu corazón para que Él te responda y te lleve. Créele al Señor, Él está contigo, pero no lo traiciones, no lo adulteres, no le seas infiel y dale gracias, porque hoy te está levantando como quieres ser levantado, en palabra, en espíritu y en verdad. Y aquí sales fortalecido, de aquí sales con la presencia del Señor Dios, de aquí sales con la confianza de la palabra, aquí sales creyendo en un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Aquí tú sales convencido que no hay nada imposible para Dios, que lo que tú necesitas es vivir como Cristo vivió en la tierra, y el Señor se encargará de lo demás. El Señor orará a ti grandemente. Bendito seas en Cristo Jesús. Guarda esta palabra y sigue adelante, porque en Él somos más que vencedores. Amén y amén.